El juicio de las brujas de Salem. A lo largo del siglo XVII, Inglaterra parte la conquista de América y funda 13 colonias a lo largo de la costa oriental. En 1628 se funda en Massachusetts la próspera ciudad puritana de Salem. Sin embargo, la vida allí es dura, debido a la hostilidad de los indios y a las guerras contra los franceses. Durante el invierno de 1691 a 1692, la hija y la sobrina del reverendo Parris pasan sus días con la criada de la familia, Tituba, quien les enseña juegos de magia y de adivinanzas. Estas prácticas están prohibidas por la Biblia y las niñas se sienten culpables. Así, sufren crisis de histeria que hacen pensar que están poseídas por los demonios. Pronto, otras niñas de Salem padecen los mismos males. Las aquejadas terminan por dar el nombre de sus supuestas torturadoras, la criada Tituba, la mendiga Sarah Good y la inmoral Sarah Osborne. Las tres corresponden al perfil tipo de bruja. Para sorpresa general, cuando Tituba es interrogada por dos magistrados, confiesa de forma directa haber hecho un pacto con el diablo. Asegura también que hay muchas otras brujas que torturan con dureza a Salem, lo que provoca el pánico en la ciudad. Se dan a conocer nuevas víctimas que señalan a su vez a otras supuestas brujas. Unas acusaciones llevan a otras y nadie está a salvo de un juicio. También las élites, como los ministros del culto, los ricos comerciantes e incluso los héroes de guerra, son juzgados por prácticas satánicas. Más de 150 personas son encarceladas y las prisiones están saturadas de brujas. En mayo de 1692, el nuevo gobernador William Phillips crea una Special Court of Oyer and Terminer para resolver los problemas de brujería. Pese a que los pastores puritanos intentan apaciguar las aguas, los magistrados llevan a la horca a 19 personas. En octubre de 1692, como consecuencia de la oposición del clero y de una parte creciente de la opinión pública, se disuelve el Court of Oyer and Terminer. Los últimos condenados son indultados y los encarcelados por brujería obtienen una amnistía. Las autoridades de Massachusetts pasan los siguientes 20 años haciendo penitencia por los inocentes enviados a la horca. Algunos magistrados piden disculpas públicamente y se pagan indemnizaciones a las familias de las víctimas, pero el mal ya está hecho y este trágico episodio marcará el imaginario popular por los siguientes siglos venideros. ¿Pero qué fue esto? ¿Hubo realmente brujas? ¿O fue solamente la travesura, la tremenda y muy mal travesura de unas niñas aburridas por no tener nada que hacer, e inventaron una serie de cosas que llevaron a la muerte a muchas personas? Vamos a analizarlo. El mal se manifiesta por primera vez en Salem, en el mismo seno de la casa parroquial. El lugar lo ocupan desde 1689 el reverendo Samuel Parris, su familia y sus criados. El reverendo Parris es un hombre bastante amargado que no asume sus varios fracasos, la devastación de su plantación de Barbados por un huracán y la quiebra de su sociedad mercantil en Boston. Tras convertirse en ministro de culto con la esperanza de cosechar por fin algo de prestigio, se le asigna Salem, esta difícil comunidad que desconfía de los extranjeros. Vive al ritmo de los conflictos entre dos grandes familias, los Putnam y los Porter. Parris, decepcionado por no conseguir sus aspiraciones, vierte con frecuencia sus frustraciones en los sermones. Los inviernos son duros en Massachusetts y el de 1691 a 1692 no es una excepción. Elizabeth Parris, de 9 años, e hija del reverendo Parris, y Abigail Williams, de 11 años, y sobrina del mismo, pasan sus largos días en compañía de la criada de la familia, Tituba. Esta amerindia
que el reverendo Parris se trajo del Caribe da un cierto prestigio a su familia, ya que no es frecuente tener sirvientes en Salem. Para divertir a las niñas, Tituba les cuenta historias de su infancia y hace pequeños juegos de magia. Aunque solo se trata de juegos, las niñas están turbadas debido a que en sus sermones el reverendo Parris explica con frecuencia que la magia y la adivinación son artes maléficas practicadas por los partidarios de Satán. Betty y Abigail se debaten entre el placer de lo prohibido y la culpabilidad, y poco a poco caen en la histeria. En el mes de enero de 1692, ambas niñas comienzan a comportarse de manera extraña. Los rumores cuentan que hablan un idioma extraño, que arrastran los pies al andar, que rechazan las oraciones y que son presas de violentas crisis de convulsiones. Los médicos locales no consiguen hacer un diagnóstico ante estos síntomas. Un día, uno de ellos, William Grigg, plantea la posibilidad de que se trate de un maleficio satánico y dice que la mano del diablo se encuentra sobre ellas. Poco a poco, las mismas manos tocan a otras jóvenes de Salem, Ann Putnam Jr. y Elizabeth Hoban. Son vecinas de la casa parroquial y amigas de Betty y Abigail, y con seguridad han asistido a las sesiones mágicas que organiza Tituba. Aunque el reverendo Parris se niega a creer que las niñas están embrujadas, el rumor de un maleficio se extiende ya por las calles de Salem. Se interroga a las jóvenes con insistencia para averiguar qué bruja se encuentra en el origen de su maleficio. Un día, durante una crisis de convulsiones, Betty murmura el nombre de Tituba. Abigail y las otras niñas, probablemente influenciadas por las sugerencias de sus interrogadores, rompen su silencio y señalan con unanimidad a la criada y a otras dos atormentadoras, Sarah Good y Sarah Osborne. Entonces, varios habitantes de Salem presentan una denuncia por brujería y el 29 de febrero de 1692 los magistrados emiten órdenes de arresto. Las sospechosas son interrogadas a partir del día siguiente. Las tres mujeres corresponden a la perfección al perfil de bruja contenido en el imaginario popular. La primera, Tituba, es india, por lo que de nacimiento es de naturaleza impía y está destinada a servir al diablo. La segunda, Sarah Good, es una mendiga a la que todo Salem desprecia. Es agresiva y sucia y murmura continuamente palabras incomprensibles. Además, ya es sospechosa de haber provocado una epidemia en el seno del rebaño de una granja. En cuanto a la tercera, Sarah Osborne, aunque proveniente de un medio respetable, ha ofendido al orden moral puritano con su comportamiento. La vieja dama habría tenido un amante mucho más joven que ella antes de enviudar y casarse con él. Y peor aún, apenas frecuenta la iglesia. Dos magistrados de Salem Town, John Harron y Jonathan Corwin, llevan a cabo los interrogatorios. Ambos son adjuntos en el Tribunal General de Massachusetts y nunca han tratado temas de brujería, bastante raros en Nueva Inglaterra. El 1 de mayo de 1692, la Meeting House, que es al mismo tiempo iglesia y lugar de reuniones públicas, se encuentra abarrotada. Aunque muchos habitantes son bastante escépticos con estas acusaciones de brujería, los magistrados consiguen sembrar la duda entre todos los asistentes mediante preguntas insidiosas. Las sospechosas parecen tener problemas para pronunciar la palabra Dios, y las equivocaciones de dos de ellas son percibidas como embustes. Por otra parte, las niñas poseídas, presentes en la sala, gritan que están siendo atormentadas por los espectros de tres mujeres. Las jóvenes tienen convulsiones, les rechinan los dientes y se arrastran por el suelo mientras sus músculos se retuercen con dolor.
Pese a todo, la sorpresa es grande cuando Tituba, en vez de defenderse, confiesa directamente sus crímenes. El diablo vino a buscarme y a pedirme que le sirviera. Continúa con su testimonio y cuenta que un hombre vestido de negro le ofreció numerosos regalos a cambio de que le sirviera durante 6 años. El desconocido abrió entonces un libro en el que Tituba trazó su marca con su sangre. La criada amerindia afirma que en el libro había muchas otras firmas, entre ellas las de Sarah Good y de Sarah Osborne. Las pruebas se consideran lo suficientemente contundentes y los magistrados Hartron y Corwin envían a las 3 mujeres a la prisión de Boston. Se siembra así el germen de la locura en las mentes de los habitantes de Salem. Pronto, algunos afirman que, dado el número de firmas que según Tituba contiene el misterioso libro, podría tratarse de un complot satánico dirigido a destruir Salem. Pese a que Tituba, Sarah Good y Sarah Osborne están encerradas en una 30 de kilómetros de Salem, el estado de las 4 niñas no mejora demasiado. Sin duda, los remordimientos y el miedo les corroen y siguen siendo presas de crisis, de convulsiones y alucinaciones. Lo que todavía es más inquietante es que parece que otras 6 niñas son también víctimas de posesiones. Mary Warren, Mary Walcotton, Susan Sheldon, Mercy Lewis, Sarah Churchill y Elizabeth Booth. El mal también ataca a mujeres de más edad: Sarah Biber, la señora Pope, la señora Goodall y la señora Putman, que es la madre de Ann Putman Jr., una de las niñas poseídas. La señora Putman, que se ha visto perjudicada por una herencia y está insatisfecha con su posición, rebosa cólera y frustración. Está obsesionada por su deseo de venganza y se convence de que su mala suerte es fruto del complot satánico que pesa sobre Salem. En tiempos normales, esta persecución de brujas se habría detenido con el encarcelamiento de las 3 primeras sospechosas, pero el delirio y el resentimiento de Ann Carr Putman llevan los acontecimientos de Salem mucho más lejos. En primer lugar, acusa a Martha Corey, la mujer de un granjero de Salem. Esta acusación es confirmada por otras poseídas. Martha Corey, una mujer respetada y practicante asidua, tiene un perfil que difiere mucho de las 3 primeras inculpadas. Así, tanto los magistrados como los habitantes de la ciudad tienen serias dudas de su culpabilidad. Pero Martha Corey actúa con insolencia, se defiende negando la existencia de la brujería y no muestra ninguna simpatía hacia las aquejadas. El magistrado Hathorne le interroga con bastante dureza y, tras adquirir suficientes testimonios para declararle culpable, la envía a la prisión de Salem Farms. El interrogatorio de Dorcas Good, hija de Sarah Good, contraría de nuevo a la población. La niña es sospechosa de haber sucedido a su madre en la tarea maligna de atormentar a las aquejadas. Con solo 5 años de edad, asegura que ha recibido de su madre una serpiente, un familiar que chupa su dedo para alimentarse. La niña tiene 2 pequeñas marcas en su dedo, y aunque bien podría tratarse de una simple picadura, esta prueba es suficiente para que los magistrados la encarcelen. A continuación es Rebecca Nurse, quien pasa por el banquillo de los acusados. Mujer respetada, devota y caritativa. Nadie veía en ella a una bruja, pero el interrogatorio de Dorcas Good ha dejado huella. Si el diablo puede corromper a una niña de 5 años, también es posible que consiga arrastrar a su causa a una mujer devota. Por si acaso, Rebecca Nurse es enviada a prisión.
Se encadenan las acusaciones y el asunto adopta tales dimensiones que para poder acoger a más gente se desplazan las audiencias al Meeting House de Salem Town. Otros magistrados como el juez Samuel Sewell y su hermano Stephen vienen a ayudar en los interrogatorios. El juez Samuel, que tiene una reputación de sabio e indulgente, no consigue calmar la situación. Las poseídas continúan su macabro juego, alimentado por las ambiguas cuestiones de los magistrados, el resentimiento del reverendo Parris y el delirio obsesivo de Anne Carr Putman. No solo se señalan brujas en Salem, sino también en otras ciudades y pueblos de los alrededores. En algunas acusaciones no cabe duda, como la de Bridget Bishop, una posadera que probablemente asesinara a su marido y que, según los rumores, practica la magia negra. Otras, sin embargo, son más sorprendentes, como la de Mary Esty, vecina caritativa y uno de los pilares de la iglesia. Otras son incluso más inverosímiles, como las acusaciones contra Philip English, un rico armador de Salem, contra el ministro del culto George Burroughs, o incluso contra el capitán John Alden, héroe de varias guerras contra los indios. Salem parece haber sucumbido a la locura. A principios del año de 1692, Massachusetts tiene que negociar una nueva carta con Inglaterra y la vida política en Salem queda suspendida. No hay autoridades legales y los tribunales de Massachusetts no pueden emitir veredictos, así que las primeras inculpadas pasan largos meses en las prisiones de Salem, Boston y alrededores. Las condiciones en ellas son espantosas y Sarah Osborne, mayor y débil, fallece en su celda el 10 de mayo de 1692. El 14 de mayo desembarca en Boston el nuevo gobernador, Sir William Phips, quien tiene que hacer frente a una realidad inquietante. La ciudad de Salem parece ser presa de un gran número de posesiones satánicas. 10 días después, para intentar calmar la situación, crea la Special Court of Oyer and Terminator, literalmente Tribunal Especial para escuchar y determinar. Para dirigir estos juicios se nombran 9 jueces, entre ellos Samuel Sewell, John Hartron y Jonathan Corwin. William Stogin, gobernador adjunto, es nombrado presidente de los tribunales. Los jueces no consiguen distinguir las pruebas de los rumores y piden consejo a los ministros de culto de Boston, en especial a Cotton Mather, una reputada figura puritana con un extenso conocimiento en materia de caza de brujas. El debate entre los pastores y los magistrados es agitado. Los primeros, pese a sus sermones endiablados, recomiendan la prudencia y consideran que la prueba espectral no es suficiente para condenar a una bruja. Los ministros de culto desconfían de las denuncias públicas e insisten en la necesidad de referirse a pruebas tangibles. Por el contrario, para los magistrados Stockton y Hartron, el sufrimiento de las aquejadas es prueba más que suficiente de la culpabilidad de las sospechosas y también de los sospechosos. El 2 de junio de 1692, la posadera Bridget Bishop es la primera en ser juzgada. Sin ninguna sombra de duda, los jurados la declaran culpable, pese a que ella no deja de proclamar su inocencia. Es condenada a muerte y el 10 de junio, Bridget Bishop es ahorcada. No todos los inculpados son condenados con la misma unanimidad. Así, Rebecca North, una anciana dama de la que todos los vecinos elogian su gentileza y devoción, consigue ganarse la clemencia del jurado y es declarada no culpable. Pero el veredicto provoca un gran estruendo de gritos. Las aquejadas sufren convulsiones y mientras sus miembros se retuercen, piden la muerte de Rebecca North. El juez solicita la revisión del veredicto para que cese el tormento de las víctimas. El 19 de julio,
es conducida a Gallows Hill para ser ahorcada, junto con otras 4 condenadas, entre ellas Sarah Good. La condena a muerte de una mujer como Rebecca North provoca el pánico. El hecho que una practicante tan virtuosa pueda ser ahorcada quiere decir que nadie está a salvo. Algunas familias deciden dejar Salem antes de que la situación empeore todavía más. Otros habitantes, por miedo a afrontar las preguntas de los magistrados, se marchan también, tras haber sido señalados por las aquejadas. En general, los más ricos consiguen abandonar la jurisdicción y se refugian en ciudades como Nueva York. Pero las autoridades persiguen a los fugitivos y a veces consiguen darles alcance. Por otro lado, varios de los encarcelados, entre ellos el rico armador Philip English y el capitán John Alden, consiguen escapar de la prisión. Mientras tanto, los juicios continúan. 5 personas son ahorcadas en agosto y otras 8 en septiembre. Las sentencias no pueden seguir el ritmo desenfrenado de las acusaciones. Los niños denuncian a sus padres, los maridos desconfían cada vez más de sus mujeres, los pobres se vengan de los poderosos. En total, cerca de 150 personas son encarceladas por brujería. Además de los 19 ahorcados, 7 personas mueren mientras estaban detenidas. Asimismo, un anciano llamado Giles Corey se niega a testificar en el juicio contra su mujer, Marta, y es condenado a ser torturado. Fallece tras agonizar 3 días, con la caja torácica aplastada por las piedras. Su muerte eleva a 27 el número total de víctimas en estos juicios por brujería. Al terminar el verano de 1692, los sacerdotes puritanos se oponen cada vez más a los métodos empleados por los magistrados. Los ministros del culto quieren que, para condenar a los acusados, existan elementos más tangibles que una simple prueba espectral. A medida que las congregaciones se suman a este criterio, los juicios por brujería pierden de forma progresiva el apoyo de la opinión pública. Se pone en duda la opinión de las afectadas, y como su presencia se requiere cada vez menos, las crisis de histeria que éstas sufren se van espaciando. Poco a poco, la población comienza a dudar de la veracidad de los acontecimientos y teme que se haya condenado a inocentes sin razón. El gobernador William Phips se suma a esta opinión generalizada. En octubre, disuelve The Special Court of Oyer and Terminator y declara como inadmisible la prueba espectral. Se libera a muchos prisioneros y los juicios son cada vez menos numerosos. El gobernador declara una amnistía y los últimos condenados a muerte son finalmente indultados. Sin embargo, esto no resulta en la puesta en libertad de todos los sospechosos. En efecto, para que se abran las puertas de las celdas, primero hay que reembolsar los gastos de prisión, y muchos no tienen los medios para hacerlo. Así, el reverendo Parris, que considera a Tituba como responsable de todos estos acontecimientos, se niega a pagar su puesta en libertad. Mientras Increase Mather, presidente de Harvard y respetado puritano, escribe en un conocido discurso: es mejor dejar escapar a 10 supuestas brujas que condenar a una sola persona inocente. Su hijo, Cotton Mather, continúa la lucha contra Satán. Así, aunque durante los juicios de Salem siempre recomendara la moderación, nunca dudó de la existencia del diablo. En sus escritos sobre satanismo, defiende a los magistrados de la Court of Oyer and Terminator, pero su obsesión termina por destruir su reputación. Durante 2 siglos, los puritanos serán considerados como los principales responsables de los dramas que tuvieron lugar en Salem, y su influencia no dejará de disminuir.
En un mundo anglosajón en el que se insiste en la moderación durante los juicios por brujería, los puritanos son acusados de haber avivado pasiones mediante sus discursos. Los escritos de Cotton Mather contribuyen con fuerza a formar esta acusación. No obstante, los responsables siguen siendo los magistrados, particularmente afanados en la persecución de las brujas de Salem. Las consecuencias no son solo de orden psicológico. La ciudad, muy próspera en otro tiempo, sufre un severo revés económico en 1692. Muchos lugareños, desatendiendo su trabajo para seguir el desarrollo de los juicios, y otros huyeron de la región por miedo a ser llevados ante los tribunales, provocando una gran caída de la producción. Muchos investigadores han intentado entender las razones que llevaron a una comunidad como la de Salem a perseguir brujas de manera tan desenfrenada. El acontecimiento puede parecer anodino comparado con las grandes persecuciones europeas, pero mucho más violentas y espectaculares. Pero en el mundo anglosajón, por lo general moderado en los juicios por brujería, los hechos son excepcionales. Algunos solo ven en las acusadoras a niñas investidas de un gran poder, como si de un juego se tratara. Las niñas habían señalado a aquellas personas a las que querían ver desaparecer, pero Betty Parris, Abigail Williams, Mercy Thompson y las demás estaban enfermas de verdad y sufrían problemas psicológicos. El mal que domina a estas jóvenes, que probablemente tuvieran buena fe, no será diagnosticado por la medicina moderna de forma correcta hasta el siglo XX. Se trataría de un caso de histeria, una neurosis que acarrea crisis emocionales incontrolables. Esta enfermedad se ve favorecida en especial por ciertas fobias o un entorno estresante. Es probable que el clima permanente de angustia que reinaba en Salem jugara un papel importante en estos acontecimientos. En el momento de los hechos, los británicos acababan de salir de un importante conflicto con Francia. Poco tiempo antes, Salem había vivido una importante epidemia de viruela, y además se producen constantemente numerosas escaramuzas con las tribus indias. El prestigio de la ciudad atrae cada vez a más extranjeros y los puritanos temen no mantener sus privilegios. A todo esto se suma que la suerte de la colonia está en suspenso debido a la negociación a comienzos de 1692 de una nueva carta de derechos con la corona de Inglaterra. Todos estos elementos contribuyen a hacer que nazca un miedo, una tensión y un recelo constante, creando así un contexto favorable a las crisis de histeria en masa. También hay otra teoría bastante extendida acerca de una contaminación por cornezuelo de centeno. Este hongo, que se desarrolla en los cereales, principalmente en el centeno, contiene una sustancia derivada del LSD que tiene la propiedad de provocar alucinaciones. Durante 20 años, los responsables de los acontecimientos piden perdón para expiar sus pecados. El juez Samuel Sewell presentó sus excusas personales por su implicación en los hechos. El Tribunal de Jurisdicción de Massachusetts no tardó en prohibir los juicios por brujería, lo que se extendería por toda Nueva Inglaterra. Las autoridades americanas no condenarán a ninguna bruja más. Por otra parte, una ley de la Compañía de la Bahía de Massachusetts, fechada en 1711, ofrece compensación financiera a los herederos de las víctimas. Pero los daños causados a la comunidad de Salem no pueden borrarse con palabras y dinero. Los acontecimientos de 1692, que dejaron una profunda huella en la gente, siguen siendo un episodio doloroso de la historia colonial americana. Y bueno,
También se ha mencionado muchas veces que a raíz de la gran paliza que le dio el reverendo Parris a la pobre de Tituba, ésta se declara culpable. De una o de otra forma, los hechos han quedado para la historia. Gracias y hasta muy pronto.